buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche nosotros aprovechando esta reunión que ha concentrado a muchísimos ciudadanos de otros países, pues también ha concentrado a diplomáticos nuestros. Hemos aprovechado la presencia del embajador Sacha Llorenti para invitarlo al programa y que nos pueda contar cómo se desempeña Bolivia en el foro más importante de las naciones, el Foro de las Naciones Unidas. Bolivia, como nunca, hemos escuchado que la vemos en todos los periódicos, Bolivia como nunca ha agarrado un protagonismo internacional. Hoy le vamos a preguntar al embajador Sacha Llorenti por qué. Con nosotros también esta noche está Daniel Agramont. Bienvenido. Sacha, es un gusto tenerte en esta casa, no es hotel. Un placer estar con ustedes, Susana, Daniel, un gusto, un privilegio. Bienvenido. Daniel Agramont, muy buenas noches, bienvenido otra vez al programa. Me gusta mucho tenerte, Daniel, qué bueno que estés conmigo. Gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar contigo, Sacha. A ver, nosotros el año pasado hemos visto muchísimo en la agenda nacional, de hecho hemos visto una suerte de un acuerdo político que no creíamos que jamás se iba a dar, pero se ha dado, entre el presidente Evo Morales y Rubén Costas con la finalidad de que salga de manera impecable el encuentro del año pasado que concentraba la reunión del G77 en Santa Cruz. Esta presidencia ha traído muchísimas cosas, sobre todo el evento a Santa Cruz, pero yo te quiero preguntar una cosa que nos preguntamos a aquellos que por ahí no hacemos diplomacia, en términos prácticos, ¿de qué le sirve a un país presidir el G77? Más allá de esta reunión que ha habido, por supuesto, en el país, y eso siempre es importante, se da visibilidad, se le da importancia al país. Pero en términos prácticos, embajador Llorenti, ¿qué significa esto? Primero creo que hay que recordar que el G77 es el grupo más grande e importante de Naciones Unidas. Reúne a 134 Estados miembros de Naciones Unidas. Hay que recordar que ahora existen 193 Estados miembros en la organización. Más de 2/3 son parte del G77 y al ser el grupo más numeroso se convierte en el más importante y realmente, como decía el propio secretario general Ban Ki-moon, no puede hacerse nada sin el G77 en Naciones Unidas. Y el hecho de que Bolivia haya sido electa para presidir este grupo, primero implica, uno, el reconocimiento a los Estados miembros acerca del liderazgo del país. Segundo, un desafío muy importante que creo que ha sido superado con creces en términos de la capacidad de llevar adelante no solo la organización de la cumbre, sino a lo largo de todo el año en Nueva York, la serie de temas que ha liderado Bolivia en el marco del G77 en las negociaciones más importantes de los últimos 15 años. Me refiero a la Agenda de Desarrollo post-2015. Bolivia presidió el grupo en parte muy importante de la negociación. Lo mismo hacia la conferencia de cambio climático, tanto en la reunión que hubo en Lima ayer, hacia la que se va a realizar a fin de año en París, los temas de financiamiento para desarrollo, para mencionar solo algunos. ¿En qué le sirve al país, además de la visibilidad, por supuesto, el liderazgo y el tratar de exportar parte de nuestros aprendizajes? La declaración de Santa Cruz, la que se negoció por muchos meses en Nueva York, es uno de los documentos más importantes que ha sacado el grupo. Y si bien probablemente no ha sido el factor determinante, sí ha contribuido, por ejemplo, en cierta medida a resolver temas como el acercamiento de Estados Unidos con Cuba. La declaración de Santa Cruz condena las sanciones unilaterales en contra de Cuba, en contra de Irán, por ejemplo, y vemos cómo ahora se están construyendo acuerdos en esos mecanismos. Pero en lo nacional hay que recordar que en esa cumbre incorporamos en primera instancia, en esos 134 países, el reconocimiento a los 3 principios ancestrales, a los 3 principios andinos. Ahí te quiero cortar. Sí. Una de las últimas noticias que hemos escuchado fue justamente la incorporación, el reconocimiento de las Naciones Unidas a estos 3 principios, Amazúa, Amayuya y Amaquella. Esto nace de la reunión del G77 y cómo se hace una negociación
y qué significaría tener estos principios, estos preceptos nuestros, preceptos andinos, principios andinos, dentro de una resolución de las Naciones Unidas. Ha sido un proceso largo. Nada en Naciones Unidas se hace de un día para otro, porque las negociaciones son muy complejas. Cada palabra, cada coma, cada punto es negociado con todos los países. Entonces ahí intervienen los intereses de uno, las prioridades de otro, etc. El hecho de que hayamos incorporado en una resolución amplia, porque es una resolución amplia sobre servicios públicos y administración pública, un parágrafo que reconoce la contribución positiva de estos valores es muy importante, porque implica primero un reconocimiento de nuestras particularidades por el conjunto de las naciones. Hay que recordar que esta resolución fue aprobada por consenso, no por votación. Eso significa que los 193 países han estado de acuerdo con ese texto. Hay que recordar el antecedente previo es, por supuesto, la cumbre del G77, y antes de eso una reunión de CELAC en la que se realizó en Santa Cruz, que se incorporó estos tres principios como marco general de esta reunión, cuando estaba de ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo. Entonces, es parte de una política de Estado, no son hechos casuales que caen del cielo o que uno se tropieza con estas posibilidades, son parte de un trabajo de años. Yo sinceramente creo, Susana, Daniel y a nuestros amigos que nos ven, que Bolivia está viviendo la década de oro de su diplomacia, no solo en términos multilaterales, sino bilaterales también. Yo no creo que se haya hecho tanto en diplomacia como en estos 10 años de presidencia de Evo Morales. Daniel, para ponernos en un marco muy claro, tú eres experto en relaciones internacionales. Cada que hablamos del tema de relaciones internacionales te invitamos al programa. Me interesa que le pongas a la gente un marco conceptual. Por ejemplo, el embajador Llorenti ha hecho a través de redes quienes lo seguimos, hemos visto cómo ha insistido mucho en que, por ejemplo, la bandera palestina ahora esté flameando en las Naciones Unidas como un logro, como un trabajo, supongo, luego hablaremos de eso, como un trabajo colectivo. Pero quiero que me hagas un marco conceptual. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estos lobbies entre los países? ¿Qué significa para un país avanzar así? Por ejemplo, presidir el G77, etcétera, ¿no? Bueno, estamos hablando de un mundo globalizado que cada vez por el aumento en la tecnología, comunicaciones, en transporte más que nada, nos está interconectando, uniendo más que nunca. Pero a la vez tenemos la gran falla, la gran falencia de la gobernanza global. Entonces, Naciones Unidas, ahí podríamos tomarla, ¿no?, como la gran cabeza de esta gobernanza, de las instituciones que dominan la gobernanza global. No es un tema menor entonces la participación que podamos tener, tomando en cuenta lo que ha sido históricamente, ¿no? O sea, en la parte económica hemos tenido las instituciones de Bretton Woods, que eran las encargadas de la parte económica, y Naciones Unidas de la parte política. Y como dicen muchos autores, ¿no?, durante los primeros 20, 30 años los países en desarrollo no hemos tenido mucha contribución en esto. No hemos tenido mucha mayor idea. El G77 ya con la UNCTAD ha sido, creo, el primer gran avance en Ginebra, en el GATT, el poder haber doblado este principio, ¿no?, de reciprocidad, y que aquí todos somos países de igual tamaño y todos estamos en las mismas condiciones. Y ha sido un gran avance el poder tener este trato diferenciado, tomando en cuenta diferencias entre países, ¿no? Pero ya hablando ahora, ¿no?, siglo XXI, era obvio que teníamos que cambiar esto, ¿no? Se habla mucho de los BRICS y de las economías emergentes, pero bueno, yo diría cuál es el rol que tiene un país como Bolivia. Entonces, el haber participado activamente, ¿no?, internacionalmente en estos foros, y este rol que tiene Bolivia, estos avances, como por ejemplo incluir los 3 principios andinos, como parte de esta construcción de una cultura global, y que no sea solamente que todos están comiendo McDonald's, todos se visten con los mismos jeans y toda esta cultura occidental que llega, sino que hemos podido aportar, es un gran avance, ¿no?, en esta construcción de instituciones que están reflejando los intereses de 193 estados para construir una gobernanza global. O sea, ahí
no solo esto de los principios, sino también lo de Palestina. Se van formando los bloques, los grupos con intereses que tienen. Y es tremendo poder avanzar, como decía el embajador, porque tienes cuántas posiciones en contra, cuántos intereses, textos que tienen que ser consensuados. Entonces, el haber podido tener avances en esto significa, ¿no?, que no solamente ya se basa esta gobernanza global por 8 países, 7 países que tienen más poder económico, sino que hay también otros países que podemos nosotros lograr introducir culturalmente, políticamente, también nuestros intereses. No serán intereses que choquen mucho con otros, podemos avanzar en esos, pero sí hemos podido lograr. Una cosa que hemos leído, Daniel, es, por ejemplo, que hubo un grupo de países, estos países que se apegaron al socialismo del siglo XXI, liderados básicamente por Hugo Chávez, quien hacía unas interpelaciones maravillosas cada que estaba en el foro de las Naciones Unidas. Por ejemplo, jamás vamos a olvidar esa frase célebre y maravillosa de Hugo Chávez cuando dice, se acerca y dice, aquí huele a azufre, haciendo una interpelación clarísima al presidente de los Estados Unidos por, no una, muchas acciones que Chávez consideraba, la política chavista consideraba como negativa. Daniel, desde tu perspectiva, y esta pregunta te hago por la lectura que se hace en diferentes medios, ¿este bloque ha perdido fuerza después de la muerte de Hugo Chávez? Que bueno, habría que considerar, en primer lugar, llamarle así el giro a la izquierda sudamericano, ¿no?, que hemos tenido. El ingreso de Bolivia al Mercosur yo creo que es parte de esta decisión, que sí queremos seguir nosotros en el mismo bloque de este giro a la izquierda. Tenemos mucho que decir y mucho que hacer en conjunto con los países que tenemos una visión de izquierda, tal claro como fue reflejado por la Alianza del Pacífico al conformar un bloque que más que nada dejaron claro lo que nos interesa es negocios, capitales, comercio. Nosotros sí tenemos mucho más en común con esos otros gobiernos, pero ya este retroceso en el ALBA hizo que inclusive Bolivia, ¿no?, decida apostar por entrar a este Mercosur, que no es escondido que el Mercosur nació en el 91 como un bloque sumamente económico y buscando más eficiencia del capital, pero con estos cambios que ha tenido el Mercosur se ha considerado, ahora se ha convertido en un bloque, yo diría, más de diálogo, teniendo mucho sobre economía, porque hay mucha norma sobre integración económica, pero también ha incluido el diálogo político y entre países de izquierda. Y parece que esto es lo que más se está representando, ¿no? Estos años del ALBA parece que ya pasaron mucho. Sigue manteniendo mecanismos de cooperación el ALBA, pero ya no tiene, yo creo, este peso tan fuerte como lo tenía como bloque. Desde tu perspectiva, ¿por qué nadie pudo suplir el liderazgo de Chávez? Yo creo que es una parte. Es una, pero también no olvidemos, ¿no?, que inclusive el Mercosur ha perdido mucho peso, el ALBA ha perdido mucho peso por las propias crisis internas que están pasando los países. O sea, alguien lo decía, ya no podemos hablar de quién se está disputando el liderazgo, Brasil o Venezuela para la región, si será ALBA, Mercosur, UNASUR, porque ahora más que nada, por ejemplo, Dilma está más ubicada en resolver su crisis interna y de llamar al país a la unión, que poder estar diciendo, ok, ¿dónde está la UNASUR que tanto queríamos nosotros? Que es el bloque, bueno, bajó a Mercosur. Estamos todavía, yo creo, ahorita un poco más interno. Sacha, ¿estás de acuerdo con esta perspectiva? En realidad no, porque yo creo que, por supuesto, todos extrañamos al presidente Chávez y su liderazgo ha sido muy importante, no solo a la hora de construir el ALBA, que es un bloque que está integrado no solo por los países, por los 5 países, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, sino con otros países del Caribe, sino que hay que recordar ese momento histórico que le dio el impulso a la creación de UNASUR y de CELAC, que son los lugares donde los países de América Latina y el Caribe se reúnen. Yo creo que, por ejemplo, ahora CELAC está más fuerte que nunca.
CELAC es un ejemplo de esa parte, es decir, de los aportes del liderazgo de los países del ALBA en gran parte, pero junto a otros, de la construcción de un escenario propio alejado de Estados Unidos y Canadá para tomar nuestras propias decisiones. Y les doy un ejemplo. El hecho de que ahora haya un acercamiento y se hayan restablecido relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba se debe en gran medida a CELAC, porque gracias a CELAC hubo una decisión unánime de que la siguiente cumbre de las Américas, la que se realizó este año, en esa cumbre no podía estar ausente Cuba. Entonces, ahí hay una señal absolutamente clara. Lo mismo con UNASUR. UNASUR ha sido ahora el bloque que ha ayudado a resolver los problemas internos. La diferencia que ha habido en el tema fronterizo entre Venezuela y Colombia fue la intervención de UNASUR la que ayudó a resolver ese tema. El conflicto entre Venezuela y Guyana también fue UNASUR la que contribuyó a resolver ese problema. Y esa es una tendencia que se va fortaleciendo. La presencia de la sede de UNASUR en Quito, el Parlamento Sudamericano que se está construyendo aquí en Cochabamba, son señales de que estamos en un proceso sin retroceso de una integración mucho más, con intereses mucho más sólidos. Por supuesto hay dificultades, pero considero que no son competidores Mercosur y el ALBA, porque así como Bolivia es parte de Mercosur, Venezuela también es parte de Mercosur, y no nos extrañe que mañana Ecuador sea parte de Mercosur, ¿sí? Son dos bloques con distintas cualificaciones. En el escenario multilateral, el ALBA mantiene una presencia muy fuerte, y si bien, reitero, se extraña la presencia del presidente Chávez, yo creo que, yo lo he visto y les puedo dar un par de ejemplos. El liderazgo del presidente Evo Morales ha marcado un motivo de atención muy grande. Un ejemplo, estas últimas 2 semanas en Nueva York, en la reunión de la Asamblea General, el secretario general convocó a 35 líderes, de los 193 países a 35, para hablar a puertas cerradas sobre cambio climático. Uno de esos 35 era Evo Morales, ¿sí? ¿Quién más de la región? De la región solamente estaban los más grandes en términos, en distintos sentidos, México y Brasil. México y Brasil. Estaban México, Brasil, Bolivia, y estaban presidiendo además del secretario general Francia, que es la sede de la próxima COP, y Perú, que es la sede de la anterior, la que se hizo en Lima a finales. Pero entre los 35 líderes más importantes para hablar de ese tema estaba Evo Morales. Yo creo que esa es una señal que hay que leerla debidamente. Hay momentos en los que la presencia política de un bloque puede ser más fuerte y en otros no tanto. Yo creo que UNASUR, Mercosur, CELAC y ALBA están aquí para quedarse. Prueba clara son los beneficios de iniciativas como Petrocaribe, que se han ido incrementando incluso después de la muerte del comandante Chávez. Entonces, creo que ahora América Latina y el Caribe se convierten en un punto de referencia realmente muy importante en el escenario global. A ver, hace un par de meses atrás, cuando se anuncia que los Estados Unidos y Cuba empiezan a entablar un diálogo, pues hubieron muchísimas lecturas alrededor de eso, ¿no? Unas positivas, otras no con la expectativa tan alta, ¿no? Etcétera. Ahora vemos a Raúl Castro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo cual pues ha sido, no deja de ser sorprendente, ¿no? Que Cuba esté hoy con un discurso dentro de las Naciones Unidas. Pero, embajador, parte de la lectura es que no fue un Raúl Castro, digamos, a afianzar este bloque, digamos, por decirlo, de izquierda, este giro de izquierda que hubiera dado en Latinoamérica, sino más bien a entablar una relación con los Estados Unidos. No se vio a un Raúl Castro intentando liderar ningún bloque, sino más bien a un presidente que busca una relación clara con los Estados Unidos. Si uno escucha el discurso de Raúl Castro, probablemente es uno de los discursos más claros en términos de
atacar las causas estructurales de la crisis y denunciar al capitalismo como modelo económico. Yo más bien creo que Cuba no ha perdido en nada su identidad como un país, con el liderazgo de izquierda que tiene, y lo demuestra en el escenario en el que yo estoy trabajando cotidianamente, que es el multilateral de Naciones Unidas. Yo creo que más bien Cuba no ha retrocedido en ningún tema, sino lo que ha sucedido es que la resistencia del pueblo cubano después de más de 50 años ha podido doblarle el brazo al imperio que está a 90 millas de sus costas. Y, por supuesto, empieza un proceso dificultoso para resolver el tema del embargo. Hay que reconocer una cosa, el 27 de octubre en Naciones Unidas se va a votar nuevamente la resolución condenando el embargo, el bloqueo contra Cuba, ¿sí? Parte de lo que se ha conseguido, lo que ha conseguido Cuba, tiene que ver justamente con su empeño en el escenario multilateral, de hacer conocer en ese escenario los daños que ha provocado, los crímenes que a través del bloqueo, del embargo. Pero Cuba no ha retrocedido. Cuba va a volver a plantear esa misma resolución a consideración de la Asamblea General este 27 de octubre. Entonces yo no creo que Cuba haya retrocedido solamente priorizando su relación bilateral con Estados Unidos cuando continúa no solo en la política multilateral, con la misma línea, sino en su escenario de solidaridad con los pueblos, de denuncia, reitero, del capitalismo. Cuba sigue siendo una luz en este oscuro camino que el mundo atraviesa con guerras, con la serie de crisis que vivimos. Daniel, desde tu perspectiva, Cuba, al tener relaciones con los Estados Unidos, ¿podrá sostener su sistema? Yo creo que sí. El hecho de restablecer las relaciones no está comprometiendo para nada el modelo que tiene Cuba, ¿no? O sea, y al igual que está sucediendo en toda la región, estamos en el año 2015 y los intereses de los países no pueden ser los mismos que eran hace 60 años y que era más hablar de o blanco, negro, claro, oscuro, o tienes un modelo o tienes el otro. Y más bien ahora lo que está haciendo Cuba, bueno, y esperemos que el embargo pueda finalizar, es tener este modelo bien de izquierda como lo tienen, pero ya de acuerdo al año que estamos, cómo son las relaciones económicas, las relaciones políticas internacionales. No quita en nada el hecho que Cuba siga siendo miembro del ALBA, sea miembro de CELAC y pueda tener relaciones con los países más de izquierda en la región, pero además restablecer relaciones que habría que ver, eso sí, cómo se va dando esta apertura, porque lo que seguramente se va a dar sí es una mayor apertura a capitales internacionales, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde sí vamos a tener que ver no solamente con Estados Unidos, sino al fin del embargo lo que va a suceder con todos los países. ¿Por qué no Bolivia o Venezuela o Brasil, cualquier país va a poder tener más negocios con Cuba, entrada, salida de capitales? Eso es lo que va a pasar y ahí es donde, no digo, habrá que observar cómo va a ser es que Cuba siga manteniendo el manejo estatal que tiene. Sacha, ahí hay un tema con la democracia, ¿no? Impulsado definitivamente por los Estados Unidos y su visión de democracia. Yo al siguiente bloque he visto una entrevista que has dado sobre la necesidad de la revolución dentro de las Naciones Unidas y uno de los temas en los que hacías énfasis era el tema de la democracia. Quédese en esta casa, no es hotel, que damos esta respuesta pendiente del embajador Sacha Llorenti y nos acompaña también Daniela Gramoto.